me gustaría, me gustaría estar atendiendo a lo que es el derecho penal vinculado con la criminología. Independientemente de las diapositivas que tengamos a disposición, me gustaría empezar con el desarrollo y evolución del derecho penal, porque en base al desarrollo y evolución del derecho penal, históricamente van apareciendo sistemas penitenciarios, pero también otras ramas auxiliares y disciplinas que ayudan al derecho al descubrimiento de la verdad histórica. En este sentido, me gustaría atender a lo que son las etapas del derecho penal, su origen y su evolución histórica, sociojurídica. Empezamos primero con la etapa de la venganza privada, que es cuando empezamos nosotros a tener como sociedad conciencia de una autoprotección como núcleo social, como tribus, como gente que empezamos a tener conciencia de que debemos de protegernos y para protegernos teníamos que dar parte de nuestras propias libertades naturales para que se las diéramos a este grupo social que se iban conformando y así empezar con la protección. Por ejemplo, en el caso del ser humano, cuando vivía en las cavernas, pues era lógico que tenía que autoprotegerse, protegerse a los seres humanos indefensos, como son los niños, las mujeres, y en ese sentido se llega a conformar núcleos sociales en donde se tiene que proteger en contra de la naturaleza, en contra de las fieras, en contra de ataques de otras tribus, de otras núcleos sociales, y es así como se van teniendo la idea de autoprotección. Por lo tanto, en ese sentido, se va creando el núcleo social autoprotegido por ellos mismos. Y es así cuando nace la etapa de la venganza privada. ¿Qué es la venganza privada? La venganza privada es una manifestación de decir, no nos hagamos daños, porque si alguien hace daño de un miembro a otro miembro de un mismo núcleo social, se tiene que reparar el daño en iguales circunstancias. Lo que se denomina en la antigüedad lo que es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El daño que tú causas es proporcional a lo que tú vas a recibir. Y es ahí donde entra esa etapa de la evolución del derecho penal, la etapa privada, que es la venganza privada. Posteriormente viene la etapa de la venganza divina, que corresponde a las divinidades por el hecho de haber cometido una falta, un delito, que en ese tiempo, pues desde luego que no eran delitos, pero que sí eran perjuicios a un núcleo social. Es ahí donde empieza la etapa que se llama de la venganza divina y que corresponde a los dioses, imponer un castigo por el hecho del daño causado. Siguiendo en la evolución del derecho penal, hablamos de la etapa de la venganza pública, que es cuando ya empiezan a aparecer estados formalmente estructurados como miembros de una comunidad ya debidamente establecida, pero además ya con normas y principios, con elementos que componen el Estado como la población, gobierno y territorio, y es ahí donde dice el Estado, me corresponde a mí como Estado, me corresponde la venganza pública. Es decir, el Estado impone la sanción formal de las penas y medidas de seguridad en atención al delito cometido, en proporción, desde luego, ¿no? Al delito cometido. En algunos casos, en algunos estados, conforme van
evolucionando y van apareciendo, no tienen la trascendencia tan clara y precisa como decir, el delito no es trascendental, es únicamente a quien comete el delito se le castiga, y todavía no había esa distinción en cuanto a la idea penal, a la idea del castigo, a la idea de la sanción, a la idea de la comisión del delito. Entonces, ahí ya llevamos ya 3 etapas de la evolución del derecho penal. La siguiente etapa es la evolución humanitaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué se enfoca esta idea de la etapa humanitaria del derecho penal? Pues definitivamente se enfoca a que no debe ser extra cruel, que vaya en exceso esa pena, que no, aún no se tenía la conciencia de hacer y de implementar una pena acorde a la cuestión de carácter proporcional, es decir, a tipo de delito, tipo de sanción, a tipo de una conducta antijurídica, es así como se va a aplicar la pena y la sanción. Y en esa etapa de la etapa de la evolución del derecho penal, que es la etapa humanitaria, es ahí donde aparecen los evangelistas de la criminología, conformada por 3 grandes criminólogos que se enfocaron a estudiar la parte, el interior y el exterior, el ámbito cultural, el ámbito social, la antropología, los genes, y todos aquellos factores internos y externos para poder estudiar al ser delincuente o al ser humano que comete delitos, como son los criminólogos César Lombroso, Rafael Garófalo, Enrique Ferri, que se les denominó los evangelistas de la criminología. Ellos se enfocaron a estudiar esos factores de causas que inciden en la delincuencia, pero también ahí con ellos, sobre todo con César Lombroso, empezó a hacer una clasificación de delincuentes, como es el delincuente nato o el delincuente atávico, el delincuente ocasional, el delincuente pasional, el delincuente imprudencial, el delincuente consuetudinario y ahora últimamente como el delincuente de cuello blanco. Pero ellos iniciaron esta parte de atender a causas y factores de las personas que cometen delitos. Empezaron a estudiar la filosofía criminal, la estadística criminal, la psicología criminal, la biología criminal, la antropología criminal, la biotipología criminal, la endocrinología criminal, la psicopatología criminal, la psiquiatría criminal, la psicoanálisis criminal y todas aquellas ramas y ciencias y disciplinas auxiliares que ayudan, así como la criminalística, que ayudan a la criminología, y que la criminología es una ciencia auxiliar del derecho penal. Entonces, en esa etapa humanitaria es cuando empezaron a hacer estudios sobre estos elementos que rodean al ser humano en su ámbito social, familiar, antropológico, cultural, físico, incluso atendiendo al clima, atendiendo a las latitudes que influyen mucho en cuanto a las conductas delictivas. De esa etapa humanitaria pasamos a la etapa científica, que es ahí en donde el Estado ya tomó más conciencia de que la persona que comete algún delito tenía que ser atendido
en diversos rubros y en diversas disciplinas para atender causas y factores, pero también ahí es donde empieza la estructura formal del sistema penitenciario, de cómo hay que tratar a un delincuente o a una persona sujeta a un proceso o a una persona que ya ha sido condenada y que está cumpliendo su pena en prisión. En ese sentido, que es una base importante para el tratamiento y la reinserción social del delincuente o de la persona sujeta a un proceso penal. Sin embargo, en estos últimos 15, 20 años, se ha abandonado este desarrollo científico atendiendo a las necesidades de causas y factores para el tratamiento interno, como lo dice en el caso de México el artículo 18 de nuestra Constitución, que dice que la persona que está purgando o que es base del sistema penitenciario se va a basar en tres elementos esenciales para su readaptación, lo que es capacitación, trabajo y educación. En ese sentido, desafortunadamente los estados no han avanzado 15, 20 años atrás, no han avanzado mucho porque cuando uno entra a un centro penitenciario, se da uno cuenta que estos elementos de reinserción social no se cumplen en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque no hay espacios para algún taller, para desarrollar algún trabajo. Tampoco hay espacios dentro del centro o del plantel penitenciario para desarrollar alguna actividad cultural o educativa, como pintura, como alguna técnica como electrónica, electricidad, algunas actividades que la pueden desarrollar internamente en un plantel. Tampoco tiene los medios suficientes para que la persona interna siga estudiando, siga preparando, tenga la oportunidad de tener la reinserción a través de esos tres elementos. Los centros penitenciarios, hablando del Estado mexicano, carecen de estos objetivos que son esenciales para una reinserción social y que esa persona, al salir después de purgar y cumplir con su condena, sea reintegrado a la sociedad productivamente, socialmente, cultural y familiarmente. Desafortunadamente, no se cumple con eso, hablando del Estado mexicano. En el caso mío, yo hice en el 2000, hice un estudio sobre análisis al sistema penitenciario en mi estado. México está compuesto por 32 estados. En el caso mío, hice un análisis al sistema penitenciario y hasta la fecha, pues se queda en una idea lógica que es para beneficio de los internos. Entonces, en base a esa pequeña comparación y evolución histórica del derecho penal y la aparición de la criminología como el aspecto científico del estudio del delincuente, podría yo decir ahora que la criminología, en lo particular, yo estoy de acuerdo con una definición de Alfonso Quirós Cuarón, que considera la criminología como una ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Porque es una ciencia causal, explicativa, sintética.
Pues precisamente porque es una síntesis de varias disciplinas que ayudan al descubrimiento de esas conductas antisociales que es manifestada por personas que cometen algún delito. Causal, porque se va al antes del delito, es decir, cuáles son las causas y factores. Por ejemplo, en el ámbito familiar, ¿qué causas y factores en el seno familiar se pueden descubrir que incidan en la conducta de un miembro de una familia, de un menor de edad, que siendo ya mayor de edad o en estado de pubertad, lo manifiesten y se lleve a cabo y se manifieste precisamente esa conducta antisocial? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores familiares? Los factores familiares en el seno materno que pueden incidir como causales de conductas antisociales es que en la familia el padre o la madre usen drogas, usen alcohol, se dediquen a la delincuencia organizada, que ellos mismos manifiesten conductas antisociales que son un vicio que se va a repetir en el seno familiar. Asimismo, el uso de alcohol, el uso de drogas, eh, que el padre ejerza violencia física o psicológica o económica hacia todos los miembros de la familia o hacia los menores, que haya que haya incesto, que haya violación. Al igual, la madre también puede generar causas y factores que incidan en el núcleo social para que una persona pueda experimentar conductas antisociales. Saliéndose de este núcleo social está el barrio, la colonia, los familiares, los vecinos, los del fraccionamiento, que también inciden en las causas que pueden generar conductas antisociales. Explicativa, ¿por qué razón la criminología se encarga de explicar por qué razón una persona comete alguna conducta antisocial? Por ejemplo, en el aspecto antropológico, es decir, el aspecto físico, genético, biológico, en el aspecto psiquiátrico, alguna perturbación o enfermedad mental, en el aspecto de la psicología social, que también se encarga de estudiar conductas que si no se corrigen, se pueden perturbar y se pueden generar todavía más enfermizas esas conductas. En cuanto a lo natural y a lo cultural, es en base al ámbito social que desarrolla o que en donde se desenvuelve una persona. Ya se puede ser un barrio bajo, puede ser un barrio donde exista alcoholismo, donde exista delincuencia, donde exista drogadicción, que sea muy común y que sea conducta viciosa repetitiva en ese núcleo social. Es ahí pues que yo me inclino más a la definición de Alfonso Quirós Cuarón como la criminología, es un conjunto de una ciencia sintética, auxiliar, natural, causal, explicativa y cultural de conductas antisociales. De lo que estamos hablando respecto de la criminología, pues de ahí se desprenden varias disciplinas, como es la biología criminal, la antropología criminal, la biotipología criminal, la endocrinología criminal, la psiquiatría criminal, la estadística criminal, el psicoanálisis criminal, la psicología criminal, y toda la criminalística y todas aquellas ramas auxiliares que ayudan más bien disciplinas auxiliares
que ayudan a la criminología al descubrimiento de conductas antisociales. Y es ahí donde hay una vinculación directa entre el Estado y el derecho penal, el Estado y los sistemas penales, el Estado y la introducción y auxilio de la ciencia auxiliar de la criminología. Es un trinomio para que las personas que experimentan alguna o exteriorizan una conducta antisocial, es ahí donde el Estado debe de intervenir a través de ese trinomio básico de atención para la reinserción del delincuente hacia la sociedad, para que tenga un nuevo modo honesto de vivir, atendiendo a las personas que transgreden la ley, reencaucen su conducta al ámbito social y sean reintegrados para ser útil a la sociedad. Ese trinomio definitivamente que en el Estado mexicano no se aplica, como lo dice nuestra Constitución en su artículo 18. Definitivamente vamos en un retroceso. Hace algunos meses en el estado más bien en el país de El Salvador, parece que hay un nuevo sistema penitenciario que, a mi punto de vista humanista, a mi punto de vista como jurista, ese tipo de cárcel y de centro penitenciario es un retroceso a la etapa científica del derecho penal. Los aíslan, al parecer no van a tener actividades que les pueda ayudar a reflexionar sobre su encierro y su libertad. A mí me parece que El Salvador, el gobierno del país de El Salvador, con esa tipo de sistema penitenciario y construcción, a mí me parece que está haciendo un retroceso de 200 años. Yo considero, sin crítica más que como jurista, que como defensor de derechos humanos, a mí me parece que no es lo correcto, porque la persona que ha cometido alguna conducta ilícita debe ser sujeto de estudio, de análisis, de observación, de valoración, para poder entender a ciencia cierta cuáles son los factores que inciden en que esta persona sea un delincuente. En el caso de ese tipo de sistema penitenciario, me parece que estamos yendo a un retroceso y que todos los estados, por lo menos el conocimiento que yo tengo de América Latina, las cárceles no están para readaptar ni para hacer un método de reinserción. Ningún estado americano cumple con las expectativas del método científico de observación, análisis, estudio, valoración y conclusiones de causas y factores que inciden en la delincuencia. Para mí, yo creo que tenemos que hacernos un replanteamiento como juristas, es decir, ¿qué proponemos nosotros para que los sistemas penitenciarios disminuyan la población y que los que salgan se les dé una oportunidad de reintegrarse a la vida útil de una sociedad? Porque independientemente de eso, toda persona que sale
de la cárcel con antecedentes penales es discriminado en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito cultural. No se les etiqueta y no se les permite desarrollarse con libertad y darle a la sociedad la oportunidad que merecemos como seres humanos. En lo particular, yo no soy de acuerdo y yo rechazo tajantemente que existan prisiones. La prisión no es una solución a la criminalidad. Las prisiones no son una solución a la seguridad, porque no se estudian las causas y factores que inciden en la delincuencia. Los estados americanos no tienen una verdadera política criminal que atienda a todos esos factores sociales, antropológicos, físicos, químicos, psicológicos, psiquiátricos, que ayudan que pueden ayudar a que si no se termine la criminalidad, por lo menos se disminuya o se controle, porque no hay una política criminal en donde se involucre al órgano educativo, donde se involucre al órgano institucional, donde se involucre al órgano de las fuerzas del orden y seguridad pública, donde se involucre a la sociedad. No hay una verdadera política criminal que en conjunto trabaje por la disminución de la delincuencia. No existe en ningún país de América que lo haga. Incluso Estados Unidos y Canadá, que son los países económicamente más avanzados, cuentan con sistemas penitenciarios aún mucho más violadores de derechos humanos, aislados, sin comunicación, sin áreas de actividades que desarrollen su creatividad, que analicen su estancia en el interior. No existen, a pesar de que son países tecnológicamente avanzados. Tal parece que esos países son más insensibles y son los principales violadores de derechos humanos, porque dentro de las mismas cárceles hay lugares de castigo, así como hay en toda América. Dentro de las mismas cárceles hay todavía otra zona que se castiga aún más por alguna falta al reglamento interno del centro penitenciario. Desafortunadamente, no atendemos el aspecto científico. Ningún país de América, hablando de América en lo particular, cuenta con una política criminal enfocada al aspecto científico y al aspecto del estudio de causas y factores que inciden en la delincuencia. Es por eso que la vinculación y el trinomio importante del derecho penal en el aspecto científico, de los sistemas penitenciarios en el ámbito de la administración y el control de los centros penitenciarios, las estructuras, la arquitectura, el funcionamiento, la operatividad interna, no cumple con lo que establece los elementos para una verdadera reinserción social. En ese sentido, quiero manifestar que yo me opongo a las cárceles. Hay muchos mecanismos muy importantes y que nos pueden ayudar a corregir esas causas y factores. La cárcel no es la solución para eliminar y erradicar la criminalidad.
Las cárceles la cárcel es el último escalón para poder corregir lo que nosotros no hacemos como sociedad, como gobierno, como institución, como organismos encargados de velar por la seguridad pública, por los órganos de educación pública. Es decir, la sociedad no puede trabajar en forma dispersa. La sociedad, para evolucionar en una forma uniforme, debemos de trabajar conjuntamente, cada uno en el área que le corresponde, pero atendiendo a un fin común, que es una mejor sociedad para un mejor vivir, hacer un mejor ser humano para que ese ser humano sea respetado en una sociedad y la sociedad en su conjunto se respete. Porque desafortunadamente tenemos estados en América que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, que cuentan con un gobierno, con un territorio y con una población. Y ese trinomio que conforma un Estado legítimamente en un Estado de derecho es el que debe de trabajar en conjunto para que todo salga lo más armónico en el sentido al tema que estamos tocando, que es la vinculación del derecho penal junto con la criminología y ramas y disciplinas auxiliares que ayudan a estudiar las causas y factores de los delitos. Me gustaría, si hay, no sé qué tiempo me hace falta para abordar otro tema más amplio. Doctora Ramón. Hola, doctor, hola. Sí, todavía tiene 25 minutos. Puede continuar, perfecto. puede continuar, o si no, usted me avisa en cualquier momento y yo realizo las preguntas, no hay problema. Si alguien tuviera alguna pregunta, podríamos abrir 1 o 2 minutos para alguna pregunta y seguir con el tema. No hay todavía preguntas dentro del WhatsApp ni tampoco dentro de la sala del Zoom, pero yo sí tengo unas preguntas que le voy a realizar al final, por eso puede continuar y luego yo ya le realizo las preguntas. Perfecto. Gracias. Entonces, continúo. Pues así las cosas con esta vinculación y desarrollo y evolución histórico y la aparición de la criminología para ayudar a que tengamos una mejor sociedad. En lo particular es un mensaje para los jóvenes. Los jóvenes estudiantes se deben enfocar a estudiar por convicción en el ámbito del campo, en combinar teoría y práctica, incluyendo clínicas procesales, clínicas de investigación, para en realidad saber a ciencia cierta cómo se desarrolla y entender a la perfección lo que es el derecho penal, en conjunto con los sistemas penales que existen en el mundo, en relación con las penas y medidas de seguridad, con la política de prevención, con la política del derecho penitenciario, con la política exactamente, política criminal enfocada a esta prevención, pero programas que también incluyan en el ámbito educativo. Un ejemplo, a los niños desde los primeros años se les tiene que implementar materias de civismo,
de ética, de valores, de hábitos, que también esos mismos que se tienen que impartir en las instituciones educativas, también se deben expander a los padres de familia, porque a veces cuando los jóvenes contraen matrimonio no están capacitados porque no tienen conocimiento de lo que son derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Y pues conforme pasa el tiempo, van entendiendo lo que es sus derechos y obligaciones, pero en realidad a veces no lo comprendemos como seres humanos. Y es ahí donde tanto el núcleo familiar como en el ámbito educativo se le debe de dar a los jóvenes estudiantes, a los niños, valores de ética, de moral, de principios, de respeto, de fraternidad, de solidaridad, de, de enseñarlos a hablar con la verdad, enseñarlos a decirles, a diferenciar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que tenemos que hacer como miembros de una sociedad. En eso es en el ámbito educativo. En el ámbito institucional, el gobierno debe de tener políticas públicas enfocadas a la prevención y educación en todos sus órganos de gobierno. Por ejemplo, en la Procuración de Justicia, en los tribunales, en las que se encargan de investigar los delitos, en las instituciones encargadas de derechos humanos, en las instituciones encargadas del desarrollo profesional de las instituciones que atienden a grupos vulnerables, que atienden a la niñez, que atienden al sistema integral de la familia. Es decir, esta política criminal, cada estado debe de implementarla a sus órganos e instituciones de gobierno que forman parte del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. No puede haber una política criminal si no están involucrados todos los poderes del Estado, los órganos e instituciones de gobierno de cada poder en el ámbito municipal, estatal y federal. Es así, pues, que esa política va a ayudar en conjunto con todos los órganos educativos, institucionales, de procuración de justicia, de seguridad pública, de atención a derechos humanos, de personas con discapacidad, a la familia. Es decir, no pueden trabajar el gobierno con una política criminal para un solo órgano. Debe estar incluido todos los órganos e instituciones de todos los poderes del Estado. Es así como podemos llegar a tener una excelente política criminal enfocada a ser mejor sociedad. Si lo hacemos en conjunto, el resultado es que seremos una mejor sociedad. Y para esto tendremos que tener una revolución de conciencias. No es de un día para otro, porque los gobiernos y sobre todo los gobernantes no han cumplido, por lo menos en México, los gobernantes en esta etapa del neoliberalismo abandonaron a las instituciones, abandonaron a la sociedad, abandonaron la política criminal, abandonaron la procuración de justicia, persecución de los delitos, abandonaron la seguridad
Puede Bueno, continuar, doctor. Sí, muy bien. Gracias. entonces, así las cosas. La sociedad, el gobierno en conjunto debe de trabajar con todas las instituciones para que seamos una mejor sociedad. Y en el aspecto criminal, forzosamente tenemos que tener la visión científica de estudiar al ser humano para evitar que experimente. Hacia el sur, Floresta, Guasmo, etcétera. Pregunto yo, ¿qué hacía la en una avenida principal? Que no hay control. Vamos a esperar que el doctor Hermes restablezca su audio. Mientras tanto, pueden dejar sus preguntas aquí en el chat. Sus preguntas, felicitaciones. Hola, doctor Hermes. Sí, puede continuar. Gracias. Pues muy bien. Entonces me pongo a la orden para discernir algunos cuestionamientos, alguna opinión, sugerencia o alguna duda que haya quedado respecto de la ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia de su parte. Estamos con el doctor Hermes Zaragoza desde México. Y hay felicitaciones, hay también saludos, excelente disertación. Hay por aquí una pregunta del público, dice, también dice, las cárceles, si las cárceles desaparecen, ¿de qué otra manera se podría solucionar el comportamiento antisocial de la persona que cometió el delito? Miren, le voy a explicar por qué yo no estoy de acuerdo que haya cárceles. Cuando una persona es sometida a un centro penitenciario, se rompe con un esquema completo de círculos que son vinculatorios a una vida particular. El primer ejemplo, si esta persona, hombre o mujer, que está sometida interna a un sistema penitenciario, a un plantel penitenciario, rompe primero con la relación familiar. Se rompe el vínculo, la comunicación, los sentimientos afectivos de amor, de bondad, de pasión, de comunicación, de solidaridad, de fraternidad, con todos los miembros de su familia. Es el primer círculo que se rompe cuando una persona está interna. El segundo círculo que se rompe el aspecto laboral. Si esa persona ya tiene determinados años de antigüedad en un centro de trabajo laborando continuamente y que como nadie está exento de cometer un delito y se comete, se pierde esa vinculación de reconocimiento, de prestaciones, de salario, de beneficios, de seguridad social, incluso de relación laboral, incluso se pierde con lo que tenemos nosotros como ciudadanos de aportar a nuestro Estado los gastos para los servicios públicos que nosotros exigimos en cada administración de gobierno. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de contribuir a los gastos del Estado. También con eso se rompe. Se rompe el círculo social con amigos, con familiares, con barrios, con sociedades, con vecinos. Se rompe ese círculo, pero además que de que se rompe esa comunicación, cuando esa persona sale, ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué?
porque ese círculo social lo van a señalar a manera de que va a ser relegado socialmente y por lo tanto está rompiendo con ese círculo social. En el caso de que sea un comerciante, pues rompe también con ese círculo económico o productivo. Si yo me dedico a la crianza de ganado bovino, caprino, porcino, y si yo entro a la cárcel, va a desaparecer mi fuente de trabajo, mi empresa que me produce y que yo produzco junto con esa unidad económica de producción, porque ¿quién la va a atender? Voy a tener que venderla y deshacerme de las cosas para poder sufragar gastos procesales para mi defensa, para mi proceso, para mi procedimiento. Se rompen varios círculos cuando una persona está detenida. Y eso ningún estado lo ve. Incluso la persona que está internada en un centro o un plan de penitenciario, generando gastos excesivos que en la sociedad estamos pagando. Lo que él debería también contribuir. Pero como está internado, nosotros pagamos esos gastos. Todos esos círculos que estoy mencionando no los toma en cuenta el Estado. No hay política criminal que considere esto. En el Estado mexicano ahora se ha manifestado jurídicamente que la medida cautelar es la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo como jueces a los medios de que digan, el juez soltó a esto, el juez no, el juez pulcro, honesto, responsable, con capacidad y con conocimientos y con experiencia, no le va a tener temor a lo que diga la sociedad con la ley, está interpretando la ley, pero también debe de tener el valor de enfrentarse al qué dirán, porque sabe el fondo del problema, que estudia la causa penal. Entonces, todos esos factores se rompen cuando una persona está interna. Ahora, no hay solución, la cárcel no da ninguna solución. La cárcel ahora, actualmente, contemporáneamente, es solamente castigo. Y este tipo de planteles, estamos regresando como a la etapa de la evolución de los sistemas penitenciarios, como el celular o el pensilvánico, el filadélfico, o otros que aparecieron en el siglo XVII y XVIII. Estamos regresando a esa etapa. Otra cosa muy importante, a las personas que se les domina criminales natos, criminales seriales, esas personas deben estar internadas en un centro en donde deben de ser observados, analizados, estudiados, ya sea psicológicamente, psiquiátricamente, antropológicamente, fisiológicamente, genéticamente. Es decir, deben de ser sujetos de estudio, de un estudio científico, porque la libertad es lo más hermoso que tenemos como seres humanos, pero los estados no tienen ni ciencia ni conciencia de lo que es la política criminal. Es por eso que yo me inclino porque no existan cárceles. Centros de estudio sí, para los verdaderos criminales, los que no tienen ya formas de poder encauzarlos a una reinserción social. Pero, por ejemplo, una persona que involuntariamente atropella, que involuntariamente se roba un pan por hambre, un joven que está experimentando el que es apoderarse de una cosa ajena, no, o sea, eso no merecen cárcel. Ellos merecen
una reinserción social a través de la educación. Hay disciplinas, hay formas de cómo someterlos, hay mecanismos de solución, hay mecanismos de medidas de seguridad, no medidas de prisión o no penas de prisión. Ese es el objeto de por qué yo estoy en contra de las cárceles y lo estaré toda la vida como jurista y como ser humano y como humanista y como defensor de derechos humanos. Yo estoy en contra de las cárceles. Doctor, aquí dentro del chat hay otra pregunta. Si los centros penitenciarios son un mal necesario, ¿cómo usted considera que debería sancionarse las conductas atípicas? Ya lo acabo de decir, que sean sujetos de observación, análisis, estudio y tratamiento. O sea, que se sometan a un tratamiento, porque hay causas. O sea, uno dice, a ver, ¿cómo vamos a castigar a esa persona que robó? ¿Por qué no nos preguntamos cuáles son las causas que lo llevaron a cometer esa conducta antijurídica, culpable, ilícita? O sea, ¿por qué no nos enfocamos a las causas? ¿Por qué al castigo? Esa es la diferencia, que no analizamos, que no estudiamos a fondo lo que es el derecho penal, no estudiamos a fondo las escuelas penales, las ideas penales. Hay ideas causalistas y finalistas y estructuralistas. O sea, eso es lo que debemos de estudiar como juristas, como seres humanos también. Doctor, entre las otras preguntas que existen es, ¿cuál es la situación carcelaria en México? ¿Existe hacinamiento? ¿Cuáles son las condiciones en las que están las personas privadas de libertad allá en México? Definitivamente que las cárceles de México existe hacinamiento, existe autogobiernos, que dentro de los mismos presos controlan a los internos, no los custodios, no, los internos controlan a los mismos internos, venden los espacios, venden las celdas, venden la comida, hay tráfico de drogas, es decir, o sea, no podemos negar lo que en realidad, incluso los directivos, los administradores, los custodios, los guardias, todos participan ahí. Y quien me diga lo contrario, yo puedo demostrarle que es cierto, que en México hay hacinamiento, autogobiernos, tráfico de drogas, tráfico de comida, tráfico de espacios, corrupción, hay complicidad con las autoridades. Y no es porque yo lo diga, porque es una realidad. Es una realidad lo que pasa en las cárceles de México. Otra de las preguntas. ¿Cómo lograr esta vinculación con todos los entes de la sociedad para que se logre de alguna manera contrarrestar la criminología? Lo acabo de comentar. Ningún estado tiene una política criminal encauzada a la prevención, a estudio de las causas y factores en la incidencia delictiva. No hay política criminal, no hay un verdadero sistema penitenciario que se cumpla la reinserción. No hay la capacidad de nuestros gobernantes o de los titulares que se encargan de la persecución de los delitos, de la administración de justicia, ni que se encarguen de los centros penitenciarios o de los sistemas estatales penitenciarios. No hay una verdadera convicción de hacer algo por la población penitenciaria. Y sobre todo, no hay nada, no hay programas de prevención, tanto en lo educativo, como en lo institucional, como en lo social,
como en los aparatos de seguridad pública, como en los aparatos de derechos humanos. No existe una política, una verdadera política criminal científica. Hace poco en una entrevista de que realizaban del INACIPE, decían que es importante que dentro de los gobiernos existan personas que se hayan especializado, que sean criminólogos, que también existan profesionales criminólogos en varios de las instituciones importantes, porque ellos realmente saben cómo actuar ante la criminalidad. ¿Qué opinión le merece aquello, doctor? Creo que le voy a comentar algo que a muchos no les va a gustar, pero que es una realidad. La mayoría de abogados, la mayoría de criminólogos, la mayoría que estudia ciencias auxiliares que ayudan al derecho penal, son estudiosos de escritorio, de biblioteca, no salen a campo, no combinan la teoría con la práctica, ni siquiera la experimentan. Son estudiosos de escritorio, desafortunadamente, ¿eh? Y eso es una realidad. Conozco mucha gente que son doctores en derecho, pero son doctores en derecho en escritorio, que no saben ni hacer un escrito, ni saben hacer cómo hacer cola ante un juzgado, ni cómo se lleva una audiencia, ni cómo se termina, ni cuál es el interrogatorio, ni cuáles son las técnicas de investigación. No lo saben porque se enfocan a estudiar nada más fuentes bibliográficas, códigos, leyes y reglamentos, pero no los aplican, no los interpretan. Un día me dijo un juez en materia penal, me dijo, yo soy aquí para aplicar la ley. Y yo le contesté a ese juez, señor juez, usted en la carrera de derecho no le enseñaron a interpretar la norma jurídica, por lo tanto, usted no sabe interpretar, por eso usted dice que nada más aplica la norma. Y recuerde que en el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Atrás de las preguntas, doctor, es generalmente nuestros juzgadores lo primero que hacen ante una investigación es aplicar la prisión preventiva. ¿Qué comentarios le genera aquello? Pues precisamente por lo que acabo de decir, los jueces que oficiosamente dictan medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es porque no tienen el valor ni la pulcritud de tener el valor civil de decir, independientemente de los medios que me ataquen, yo tengo que dictar una sentencia de acorde a los datos y medios de prueba que tengo en mi poder, y que de ese análisis que estoy haciendo se desprende la no vinculación o la vinculación o esta medida oficiosa por la falta de valor civil. Y es ahí donde nosotros, como los primeros defensores de derechos humanos, los abogados defendemos a niños, jóvenes, mujeres, ancianos, a la sociedad en general. Pero debemos de demostrar el valor civil si fuere necesario para que impere la ley. Muchas gracias, doctor. Estamos aquí con el doctor Hermes Zaragoza desde México, indicando también que estamos en estos diplomados superiores universitarios gratuitos. Estamos con el Diplomado Internacional en Antropología, Filosofía e Historia del Derecho, Diplomado Internacional en Tanatología Forense, Bioética y Neurociencias, Diplomado Internacional en Formador de Formadores, Capacitación Universitaria Docente, Diplomado Internacional en Derecho Procesal Penal, Criminología, Criminalística, Victimología y Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Diplomado internacional en mediación, justicia restaurativa, métodos alternos de solución de conflictos, litigación oral, argumentación jurídica, oratoria, programación neurolingüística y técnicas de negociación. Diplomado en derecho penal económico, compliance, prevención de blanqueo de capitales, fraude, financiación ilícita. Y diplomado en gerencia social enfocada en políticas públicas e inclusión a personas con discapacidad. Tenemos como avales la Fundación Universitaria San Mateo de Colombia, la Comunidad de Especialistas de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, también la Organización Mundial de Abogados, el Colegio de Doctores en Derecho del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, también tenemos a la Academia Jurídica de Baja California, también tenemos a la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario, la Fundación Cabildo Abierto de Izcachaco de Argentina, también tenemos a la Colegiatura Orden de la Abogacía de Colombia, la Asociación Civil de Discapacitados de la Costa de Argentina, también tenemos al Colegio de Defensores Públicos Federales de Tijuana, a la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela, a la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, y también a otras instituciones que avalan este evento, como el Observatorio Iberoamericano de Discapacidades también. Entonces, ahora estamos con el doctor Hermes Zaragoza, tenemos muchas felicitaciones y también muchas preguntas, pero por cuestión tiempo vamos a finalizar esta clase. Doctor Hermes, muy agradecida por su intervención, toda la ponencia ha sido magnífica, quedo pendiente de invitarlo a un próximo evento, estamos siendo transmitidos por la página Abogados Procesalistas Latinoamericanos, y para inscripciones a los diplomados que son totalmente gratuitos, pueden inscribirse a través de la página Abogada Carolina Ramón en Facebook, en el canal de YouTube Abogada Carolina Ramón Ecuador, que serán transmitidas todas las clases, y de hecho ya están en YouTube las clases. Doctor, muchísimas gracias, un abrazo allá hasta México, acá yo lo saludo desde Machala, desde la provincia del Oro, aquí en Ecuador. Doctor, un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego, muy amable. Hasta luego, Estamos en gracias. contacto. Gracias.